Esta situación es importante para poder elaborar el instrumento o el cuestionario, porque se necesita como tal identificar claramente qué información es la que queremos de nuestra gente, de nuestra muestra. Normalmente es determinar qué información se quiere, cuál es el objetivo de la investigación, cuáles son los datos más relevantes que deseamos obtener y qué información es la que necesito. Eso es lo primero de plantearnos un instrumento. Después de plantearnos eso, para arrancar, es determinar qué tipo de cuestionario o de instrumento vamos a diseñar. Va a ser uno para una entrevista, va a ser una para ocuparlo en correo, va a ser una para poderlo realizar por teléfono. ¿Qué tipo de instrumento, qué tipo de cuestionario vamos a ocupar? Una vez pensado en eso, determinamos el contenido de las preguntas. ¿Se requiere capacidad? Es decir, a la persona que se lo voy a pasar necesita tener una capacidad especial. Si no, mejor no la pregunto. ¿Se requiere experiencia por parte de las personas? Eso lo debo de saber yo, porque soy yo el que estoy diseñando el instrumento. Y si yo coloco preguntas que necesitan mucha experiencia, pues entonces me voy a meter en un lío. Entonces hay que pensarlo. ¿Se requiere mucho análisis? ¿Va a tener la persona el tiempo y la capacidad de analizar las preguntas que le voy a hacer o no? Pensémoslo primero. Después de eso, reflexionemos. ¿Es necesaria la pregunta que yo he diseñado? Porque a veces diseñamos preguntas por gusto. Entonces, pensemos primero, ¿es necesaria esa pregunta? ¿Esa pregunta le suma a mi investigación para resolver las preguntas de investigación que tengo o para responder a los objetivos de investigación que yo tengo? ¿Serán necesarias una o más preguntas para poder subsanar la idea de mi investigación en cuanto a una pregunta de investigación o en cuanto a un objetivo de investigación? O mejor aún, ¿son necesarias una o más preguntas para abordar todo el tema que yo estoy investigando? Pensémoslo. ¿Tiene el entrevistado la información que necesito? Porque muchas veces escogemos a la gente y ni siquiera tiene la información que necesitamos. Al final de cuentas perdemos tiempo con gente que no nos va a contestar bien. Entonces, pensemos antes. ¿Puedo obtener los datos que solicito? Me costó que me atendieran, me costó que me recibieran, y justo cuando ya pasó el instrumento me dicen, pero fíjese que esos datos son bloqueados o son privados, esos datos no los podemos dar. Entonces por gusto hemos trabajado. Entonces preguntémonos antes, ¿puedo obtener los datos que solicito o no? Siguiente, ¿necesitará el encuestado mucho esfuerzo para proporcionar la información? A veces las preguntas dicen, aquí está y tal cosa. Dígame por favor esto. Eso no lo sé yo, lo sabe mi jefe. Espéreme, le voy a ir a preguntar. Entonces, ¿va a requerir tanto esfuerzo esa pregunta? Pensémoslo antes. No nos sentemos únicamente a diseñar baterías de preguntas sin primero haberlas pensado. Determinar el tipo de preguntas. Hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas. Las abiertas pues dan la libertad que usted opine y diga lo que quiera. En las cerradas ya están tipificadas, como por ejemplo la opción múltiple. Escoge la opción A, la opción B, la opción C, la opción D. Usted escoge, puede escoger una o varias. Las dicotómicas, que son las que normalmente conocemos como sí o no. O las comparativas. La comparación pareada es, por ejemplo, cuando decimos al entrevistado, mire, ¿qué piensa entre la Coca-Cola y la Pepsi? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál de las dos es más cara? ¿Cuál de las dos tiene mejor sabor? ¿Cuál de las dos es más dulce? Eso es comparativa, compara una cosa con la otra. Se hace ese tipo de preguntas para conocer información de la gente. Rangos ordenados. Aquí nos dicen, en todo caso, que se les muestran diferentes objetos, diferentes marcas, diferentes productos a las personas y les dicen, ¿cuál de todas estas 3, 4, 5 cosas que le muestro, para usted cuál es la mejor? Ordénelas desde la mejor hasta la peor. Esos son rangos ordenados. Esta otra que es de suma constante. La suma constante es, por ejemplo, cuando usted va a decirle, mire, como tal, vamos a hacer esta investigación y vamos a sumarle, ¿verdad?, a cada uno de lo que usted considera como importante o no importante, pero queremos su valoración, sus datos. Por ejemplo, vamos a investigar sobre el champú que ocupan las personas.
Entonces, la suma constante me va a decir cuántos puntos le da a usted distribuyendo, por ejemplo, 100 puntos. ¿Cuántos puntos le da de importancia a usted a la espuma del champú? Usted le coloca cierto número. ¿Cuánto le da de puntos a usted al aroma del champú? Usted dice tantos. ¿Cuánto le da a usted de puntos al champú en poder de limpieza? Tantos. Esa forma de preguntar y de dar puntos por parte del entrevistado le va a abrir a usted el panorama sobre qué es lo que la persona quiere o qué es lo que la persona espera que debería de ser un producto o un servicio, o dependiendo de lo que usted esté analizando. La suma constante le permite a la persona tener una libertad, ponémosle comillas a eso, de que pueda decir qué es lo más importante de un todo, en cuanto al sabor, en cuanto al color, en cuanto al olor, en cuanto al diseño, en cuanto a características, en cuanto a precios. Hay un sinfín de cosas que podemos hacer suma constante. Esas son las llamadas comparativas. Pero también tenemos las no comparativas. Las no comparativas está, por ejemplo, la de clasificación continua, que en este caso me está diciendo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo calificaría a usted tal cosa? Y le ponemos probablemente la peor, probablemente la mejor. Y le ponemos rangos, es decir, espacios, para que la persona marque con una X hacia dónde se centra más su respuesta. Entre probablemente lo mejor o probablemente lo peor. Ahí usted puede pensar infinidad de preguntas ocupando clasificación continua, es decir, hacia dónde usted quiere colocarle más su respuesta. La siguiente es una ya muy conocida, que es la escala de Likert o Likert, como algunos le llaman. Aquí estamos hablando de que yo doy una declaración y ante esa declaración la gente me dice estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, indiferente o no contesto, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Esta es tal vez una de las más conocidas. ¿Qué tan de acuerdo usted está con esta declaración? La selección de fútbol de El Salvador es la mejor. ¿Está totalmente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? ¿Está medianamente de acuerdo? ¿Está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo de lo que yo digo? Ahí usted marca, encierra, hace una crucita sobre cualquiera de las frases que yo le he mencionado. Esto de la escala de Likert, obviamente al final tendría que valorarse cada uno de los puntos que han sumado la escala que ha escogido la persona. Si yo planteo una situación positiva y yo lo que esperaría es que la gente me conteste totalmente de acuerdo, entonces eso sumaría 5 puntos, por poner un ejemplo. Digamos, totalmente en desacuerdo sería 1 punto. En desacuerdo, 2 puntos. Indiferente o no quiere contestar, 3 puntos. ¿Está de acuerdo con algo? 4 puntos. Totalmente de acuerdo, 5 puntos. Pero si lo hago de forma negativa y yo planteo lo que yo le estoy preguntando a la persona de forma negativa y yo lo que espero que la gente responda es que está totalmente en desacuerdo con eso, entonces serían números positivos, o sea, sería al revés. Totalmente en desacuerdo sumaría 5 puntos, en desacuerdo 4 puntos, indiferente 3 puntos, de acuerdo 2 puntos y totalmente de acuerdo 1 punto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero eso lo explicaríamos más adelante a la hora de valorar cuando ya estamos sacando los resultados de nuestro instrumento. Ahorita solo estamos viendo cómo elaborar un instrumento o un cuestionario. También tenemos el diferencial semántico. El diferencial semántico son palabras. Palabras obviamente que van relacionadas unas a las otras, pero lo bonito del diferencial semántico es que me dice si algo es anticuado o moderno, por poner un ejemplo. Si es débil o fuerte. Si es limpio o sucio, si es valiente o temeroso. Todo lo que yo voy a ocupar ahí es semántica, todo lo que es su contraparte. Si yo digo blanco, por poner un ejemplo, sería negro, por poner un ejemplo. Si yo digo color, sin color. Si yo digo dulce, simple. Si yo digo, ¿qué otra cosa podría ser? Cuidadoso, descuidado.
Ahí usted plantea el tipo de pregunta y le dice a la persona, ok, de acuerdo a esto, responda, ¿verdad? ¿Qué piensa cuando yo digo, UNASA es, por poner un ejemplo, moderna o tal cosa? ¿Es innovadora o tal cosa? ¿Es esto o lo otro? Y ahí la gente va marcando cada una de las que considera oportunas de acuerdo a su respuesta. También tenemos la escala de Stapel, que esta no es muy utilizada o no es muy conocida, pero se las menciono para que ustedes de repente, si en algún libro la encuentran, vayamos relacionando directamente a qué se refiere. La de Stapel da puntos de -5 hasta +5. Entonces ahí ponemos cosas, por ejemplo, digamos, si le ponemos UNASA es, por poner un ejemplo, y yo la pongo la mejor universidad, usted puede ponerle +5 puntos positivos o -5 puntos negativos dependiendo de su respuesta. A alguna gente no le gusta esto porque son mucha cantidad de puntos que se ponen en juego, y dicen los expertos que a veces sería muy complicado sacar un análisis bien exacto de lo que la persona quiere decir si yo estoy jugando con el +5 y el -5. ¿Preguntas hasta el momento? No, máster, todo claro. Ok, perfecto. Ya para ir cerrando, decidir la redacción. Normalmente la gente dice de vos o usted. Yo les recomendaría siempre guardar el respeto y mencionar siempre el usted. Decide el orden de las preguntas. El cuestionario debe incluir información de identificación, el nombre de la empresa, la edad, cosas por el estilo, de identificación de la persona, el nombre, la edad, la empresa, entre muchas otras. La información de la empresa como tal que debe de ir sí o sí, la Universidad Autónoma de Santa Ana, del departamento de tal cosa, en la escuela de comunicaciones, el tema que está realizando es el siguiente, el objetivo es el siguiente, las indicaciones son las siguientes y arrancamos. De ahí viene información general de la persona, si usted quiere o no quiere, porque a veces no va a necesitar el nombre, a veces no va a necesitar la edad, a veces no va a necesitar el sexo, lo único que requiere es respuestas, entonces usted decide. ¿Qué información también puede necesitar de la persona? Si es un consumidor, si es un cliente externo, son detalles que usted puede incluir en las preguntas. Y obviamente la información básica, que es lo que usted necesita saber. De ahí, acuérdese siempre de formular la bienvenida, ¿verdad? O el saludo, buenos días, buenas tardes, estamos realizando una investigación para tal cosa, si en un dado caso usted la va a ir a pasar, y si va a preparar un formulario en Google, pues entonces igual, ¿verdad? Buenos días o buenas tardes, dependiendo cómo sea el caso, o buen día. Yo ocupo bastante buen día porque pues ni es día, ni es noche, ni tarde. Buen día, soy estudiante de la universidad tal, estamos realizando una investigación para tal efecto y necesitamos su colaboración. Nos podría ayudar con brindar respuestas sobre esta situación. Y ahí lo manda. Y de ahí viene toda la situación que usted ha diseñado. Decide el aspecto físico del instrumento o del cuestionario. A veces la gente ocupa mucho espacio. La letra puede estar pequeña, ya ocupando la página, tamaño carta, sin meter tanta información que sea muy difícil de leer. Normalmente ocupamos número 10 o número 11 en el tipo o el tamaño de la letra, que sea legible, pero que tampoco necesite uno de mucho esfuerzo para poderlo leer. Entonces, tomen eso en cuenta si lo hacemos en papel. Si lo hacemos en el computador, igual, ¿verdad? Tendremos la manera de poner letra lo suficientemente grande para que se pueda comprender. Cuando ya tenemos nuestro instrumento finalizado, que pueden ser 9, 10, 12, 15 preguntas, dependiendo del caso, ¿y de dónde viene esto? De la matriz, ¿verdad? Que nosotros hemos realizado, donde hemos colocado pues lo que vamos a analizar, las variables, la hemos definido, hemos sacado la información que vamos a ocupar de esa variable y las preguntas. De ahí es donde va a salir nuestro instrumento. Desde ahí nutrimos nuestro instrumento. Entonces, cuando ya usted lo tiene elaborado, haga una prueba previa.
Use palabras fáciles, use palabras entendibles, no ocupe palabras técnicas, porque a veces las personas no lo logran identificar. Entonces es mejor de repente escribir de forma normal, natural, que se entienda y no meternos en los líos de que metemos ambigüedades. Cuando ya lo tenga elaborado, lo siguiente sería poderle pasar una prueba. Es decir, páseselo a una persona con capacidades que usted pueda reconocer superiores y que se lo pueda revisar y que le diga, sí, estamos bien, está ok, no hay ningún problema. Cuando ya reciba ese visto bueno, utilice unas 5 o 10 personas como muestra previa para saber si el instrumento se entiende. Les pide a estas personas que lean, que comprendan y que respondan ese instrumento, pero ellos no forman parte de su muestra. Por ejemplo, la fórmula les dijo, vamos a ocupar a 100 personas y usted necesita validar su instrumento, entonces solo necesita tal vez probarlo en 5 o 10 personas, pero esas 10 personas no van a ser parte de esas 100 que usted va a contar, porque esas 10 le están ayudando a usted a verificar que el instrumento se entienda, que el instrumento esté bien redactado, que el instrumento debe dar indicaciones correctas. Entonces, esas 10 personas que usted les va a pasar el instrumento para saber si está bueno, no cuentan en su muestra. Eso tengan en consideración. Cuando usted recibe las respuestas de esas 10, de repente va a decir, mire, fíjese que aquí me dijo tal persona de que eso no se entiende. Otra persona me dijo de que ahí justamente se equivocó. Otra persona dijo que entendía si era una cosa o era otra. Entonces usted reconoce que hay una ambigüedad, que hay un error posiblemente en la redacción y es mejor corregirlo. Una vez ya corregido eso, se efectúa y se aplica el instrumento y se recoge la información de la muestra que nos ha arrojado nuestra situación como tal, ¿verdad? La aplicación de la muestra. Eso es con respecto al instrumento, a la validación y de cómo poderlo echar a andar cuando ya tenemos pues encaminada nuestra investigación.